facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones, pues cada uno de ustedes que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todas las personitas que están con nosotros. Bueno, pues el día de hoy iniciamos la reunión pues diciéndoles lo siguiente. Vamos a empezar orando como siempre. Ahí donde están, agachen sus cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti con todo el corazón, papá, pidiéndote, Señor, que hoy tú ilumines nuestras vidas, Señor, con tu palabra. ¿Qué hacer, qué decir? No sabemos, pero contigo, Señor, sabemos que todo lo podemos. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a cada uno de mis hermanos donde están. Amado Espíritu Santo, apodérate de mi boca, apodérate de todo mi ser, apodérate de mis hermanos, que puedan entender tu palabra, Señor, tener tus oídos, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres, Señor, a este lugar. Bienvenido eres a nuestras vidas. Y comenzamos juntitos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Iniciamos, Señor, este programa y atamos a todo demonio inmundo, toda oposición, toda fuerza de maldad, todo hombre fuerte, lo atamos, le echamos fuera. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltas ahora mismo. Te atamos, te echamos fuera, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, y juntitos iniciamos esta reunión. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues iniciamos ya esta reunión y pues vamos a decirles a todos y cada uno de ustedes y recordarles lo que hemos estado hablando el día de ayer. Ayer pues, y pues anteayer también, hablábamos acerca de pues de la levadura del fariseo, de la levadura de Herodes, que eran dos cosas muy importantes. Pues hemos estado hablando en ese tiempo de cosas que hay que sacar de nuestra vida, que hay que sacar de nuestra mente, de que hay que sacar de cada uno de nosotros. Hablábamos acerca de la levadura porque pues resulta que pues muchas veces tenemos levaduras de ese tipo que no podemos, pues no nos deja pues avanzar, que pues significa esa levadura es un pecado, pero pues que va desde hace mucho tiempo y que pues no nos deja seguir adelante, ¿no? Y la levadura del fariseo tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con ocultar cosas, tiene que ver con mostrarse de manera diferente, tiene que ver con hacer pues la voluntad más de cada uno de nosotros y no la que pues deberíamos hacer. Entonces estamos pues hablando acerca de eso y el día de hoy pues empezamos a ya a ver también otros asuntitos, pues empezamos a ver las cosas que Dios nos quiere mostrar y pues seguir sacando de cada uno de nosotros todo aquello que pues está en contra de Dios. Si hay levadura de fariseo, pues hay que quitarlo. Si hay levadura de Herodes, hay que quitarlo también. Veíamos que Herodes pues tenía pinta como que escuchaba la palabra, como que le parecía interesante, pero realmente no quería obedecer, ¿no? Entonces, pues vemos que muchas veces nosotros estamos así, quizás como fariseos, como Herodes, pero decíamos también de que hay tiempo para poder pues estar limpios, hay tiempo para arrepentirse mientras hay vida y esperanza. Y pues todavía estamos en tiempo de podernos arrepentir y de buscar lo que Dios quiere que hagamos en ese tiempo, porque definitivamente nosotros no podemos hacerlo solos, pero el Espíritu Santo nos puede transformar. Recordemos lo siguiente, que pues desde el principio lo que Dios nos ha estado diciendo es de que Él quiere la transformación de cada uno de nosotros. Él quiere que seamos verdaderamente transformados, espíritu, alma y cuerpo, pues y ya llegará el momento en el que nosotros quitemos toda levadura, todo lo que esté dentro de nosotros, todo aquello que pues esté impidiéndonos seguir. Pero vamos a continuar pues en este día hablando un poquito más de esas cosas, hablando acerca de lo que Dios quiere que pues hagamos y de cómo pues Dios quiere que cambiemos nuestra manera de ser, porque recordemos que este es un tiempo en el que Dios nos está diciendo que pues vayamos a la santidad. Y esto es lo que siempre ha estado diciéndonos desde el principio, nos ha estado mostrando. Si vemos el ministerio de Jesucristo, pues siempre ha estado diciéndonos este asunto, porque pues Él quiere hacer tantas cosas con cada uno de nosotros, que quiere que nosotros pues de verdad seamos transformados, que seamos libres de toda condena, que seamos libres de toda esclavitud del pecado, y que podamos nosotros pues avanzar en lo que Dios quiere que hagamos. Porque a veces pues nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios nos va diciendo y pues no entendemos que el propósito de Dios es la santificación. ¿Por qué la santificación? Dirá alguien. Pues la santificación es muy importante porque sin santidad
nadie verá el rostro del Señor. Y Dios en este tiempo está pues muy gozoso, muy deseoso además de que nosotros nos santifiquemos, de que nosotros nos busquemos la santidad. Y la única manera de buscar la santidad es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. De otra manera no podemos. Y una de las cosas que en este tiempo Dios nos está diciendo es pues arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado y necesitamos nosotros tener verdadero arrepentimiento para que podamos nosotros cambiar cada cuestión que tenemos y dejar pues toda nuestra vieja manera de ser, todo dejar el viejo hombre, ¿no? Pues el viejo hombre que pues está viciado de muchas cosas y eso es lo que en este tiempo Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, que cada uno de nosotros de verdad deje esa vieja levadura, deje ese viejo hombre, porque pues a veces no entendemos, pero tenemos ese viejo hombre en cada uno de nosotros y en eso estamos pues en este día, ¿no? Viendo cómo Dios nos quiere librar de ese viejo hombre. Y cuando nosotros entendemos esto, pues vamos a poder avanzar. Vamos, vámonos a Efesios 4 y vamos a ir hablando acerca de esto, ¿no? Efesios 4:17, que nos dice lo siguiente, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabajad haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y bueno, pues esta es una palabra muy bella y pues la vamos a ir viendo de a poquito para poder entender, pues a veces la leemos tan rápido que no logramos entender las cosas preciosas que nos va diciendo este pasaje, pues tiene un montón de cosas, ¿no? Cuando nos dice esto, y empieza en el capítulo 17, pues nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Escuchen esto. Este es un libro que está hablando Pablo, pues, y de repente empieza a decir, esto pues digo y requiero en el Señor. Ojo que pues habíamos dicho que no es lo mismo caminar junto al Señor que caminar pues en el Señor, es decir, en Él, ¿no? Y pues cuando empezamos a ver eso, pues vamos a ver cosas importantes. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué dice eso? Porque pues resulta que hemos entendido algo en todo este tiempo. Espero que pues hayamos comprendido perfectamente que pues Dios quiere que nosotros pues ya no seamos pues alejados de la ciudadanía de Israel. Por eso dice que ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, pues tal vez alguna persona no entiende lo que es gentil. ¿Qué es un gentil dentro de la Biblia, dentro de lo que estamos hablando? Pues la Biblia nos dice que existe el pueblo de Israel y existe el pueblo gentil, ¿no? Entonces, todo aquello que no es parte de Israel, ¿qué es? Es un pueblo gentil. Entonces, cuando pues tenemos un pueblo gentil, pues resulta que ese pueblo es un pueblo que no pertenece a Israel. Y cuando eso va ocurriendo, pues ese pueblo es
es alguien que no conoce pues toda la ley, que no conoce todas las cosas de Dios. Y pues muchas veces nosotros creemos que cuando estamos en Jesús, pues de repente nosotros seguimos como que siendo gentiles. Pero pues aquí dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros pues ya no estamos así, sino que nosotros entendemos ciertas cosas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Nosotros entendemos pues que ya somos conciudadanos de Israel, ¿no? Y eso pues podemos encontrarlo también en la Biblia. Y entendemos que nosotros pues somos pues ciudadanos de Israel. O sea que antes estábamos alejados de todo eso. Pero la Biblia nos muestra pues que ahora ya no estamos alejados. Entonces entendamos este asunto porque pues nos dice en el mismo Efesios, ¿no? 2:19, así que ya no sois extranjeros. Escuchen esto, ¿por qué aclaro esto? Porque dice ya no como los otros gentiles, ¿por qué? Porque pues ya dejamos de ser gentiles y dice lo siguiente, así que ya no sois extranjeros. Que es un extranjero, es alguien que no pertenece pues a esa ciudad, en este caso a Israel, ni advenedizos, o sea, como que no pertenecemos como que si fuéramos coladitos, ¿no? Como pues alguna vez alguien veía, ¿no? En una fiesta y pues de repente alguien aparece, un paracaidista por ahí que aparece con todas las cosas, pero no, nunca le han invitado ni nada, pero pues se coló por ahí, ¿no? Y pues ese es un advenedizo. Sino conciudadano, o sea que es parte de la ciudadanía de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto pues entendamos que se trata de Israel. Entonces, entendiendo este asunto, volvemos pues a lo que estamos hablando y cuando empezamos, pues decimos que no seamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, estamos en Efesios 4 y pues veíamos este asunto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué será andar en la vanidad de la mente? Pues normalmente una de las cosas que nosotros hacemos al andar en la vanidad de la mente, pues es que nosotros nos ocupamos solamente de lo que es esta dimensión. Es decir, nos ocupamos de las cosas, digamos, que comer, que pues que vestir, que pues todo lo que nos dice que sobre esta la tierra es vanidad. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Entonces, pues dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense que a veces nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente, porque hacemos todo lo que nosotros queremos, hacemos lo que pensamos. No le preguntamos a Dios lo que vamos a hacer, no le preguntamos, no consultamos con Él todo lo que debiéramos hacer, pues normalmente pues nosotros nos mandamos como que solos y ese es un verdadero problema. Entonces continúa diciendo esto. Efesios 4:18 pues nos dice que pues andan teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aclaremos este asunto, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. La pregunta es, ¿será que nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido? ¿Cómo podemos tener nosotros el entendimiento entenebrecido? Normalmente una persona que tiene el entendimiento entenebrecido no sabe que tiene el entendimiento entenebrecido. Y creo que ese es uno de los mayores problemas. Pues vamos a ver algunas cosas que nos van a hacer entender esto, nos van a permitir, digamos, pero pues muchas veces no podemos entender muchas cosas. Entenebrecido, pues que no podemos visualizar, no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos, no podemos entender algo, es como si tu cabecita estuviera embotada, como si no pudieras entender nada más. ¿Y esto por qué ocurre? Normalmente ocurre pues porque pues a veces nosotros andamos ajenos de la vida de Dios y pues no entendemos nada y andamos como que a medias tintas, porque es como si no se nos hubiera amanecido, o sea, no hubiéramos podido clarificar nada. Y esto normalmente viene por un espíritu de sopor o normalmente viene porque no queremos hacer caso. Es fácil, por ejemplo, identificar la paja, digamos, en otra persona, pero la barraca que llevamos dentro, por decir algo, pues eso es complicadísimo. Y pues a veces nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, hacemos y pensamos de las otras personas, pero no lo hacemos nosotros y por tanto andamos como ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué ignorancia? Porque a veces nosotros ignoramos un montón de cosas. Fíjense que pues hasta hace tiempo pues no entendíamos que nosotros éramos Israel. ¿Cómo vivíamos? Pues ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que teníamos, porque no entendíamos que éramos casa de Israel.
No entendíamos eso y no solamente eso, por la dureza de su corazón. Hoy en día hay mucha gente que escucha esto y dice, pero pues todavía no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay una dureza de corazón. Entonces, sigamos leyendo esto y entendamos que pues no sea que nosotros tengamos eso. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues fíjense que esto es tan importante, tener sensibilidad, que pues muchas veces nosotros perdemos toda sensibilidad y no podemos avanzar. ¿Qué significa esto de tener la sensibilidad? Si podemos ir viendo, pues vamos a entender algunas cosas más que dice, por ejemplo, lo siguiente. El 19 nos dice lo siguiente, han perdido todos sus sentidos. Estoy leyendo, perdón, la versión Kadosh y dice, han perdido todos sus sentidos, se han entregado a la sensualidad, practicando cualquier tipo de impureza y siempre avariciosos por más. Y aquí quisiera detenerme un momentito pues para poder explicar esto, porque dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero pues aquí nos dice algo en Efesios 4:19. Dice, han perdido todos sus sentidos, se han entregado a la sensualidad, practicando cualquier tipo de impureza y siempre avariciosos por más. Fíjense que lo que nos está diciendo que perder toda la sensibilidad se refiere a perder todos los sentidos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sentidos tenemos? Pues el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido de la vista. Pues fíjense este asuntito. En la versión Nácar Colunga nos dice, a ver, escuchen esto, embrutecidos, se entregaron a la lascivia, derramándose ávidamente con todo género de impureza. Y ¿qué nos dice? En otras palabras nos está diciendo, se pierde ¿qué? Se pierde los sentidos, se pierde, pues, que se va perdiendo más, se va perdiendo, pues, toda sensibilidad, es decir, te embruteces. La pregunta es, ¿por qué uno está embrutecido? ¿Por qué uno ha perdido sensibilidad? Porque uno no tiene, pues, esa parte de los sentidos. ¿Por qué? Porque, pues, se han entregado ¿a qué? A toda lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y este es un punto pues clave para muchos, porque pues se ha visto en este tiempo que existe especialmente pues tanto en varones como en mujeres. Generalmente pues hasta este tiempo era más en varones que en mujeres, pero este tiempo vemos que también existe esto en mujeres, pues que la mayoría que se entrega, por ejemplo, a cuestiones como la pornografía, la inmoralidad sexual, los adulterios y todo eso que tiene que ver con la lascivia. ¿Qué hace eso y qué produce? Fíjense, te embrutece. Lo dice así, textual, te embrutece. No solo, pues al decirte te embrutece, ¿qué te está diciendo? Que has perdido toda sensibilidad. Y alguien dirá, pero pues yo no tengo sensibilidad, pero pues vamos a ver algunas cosas de la sensibilidad, porque tiene que ver con los sentidos. Recordemos que estamos hablando acerca del alma, del cuerpo y del espíritu. El asunto es que pues cuando uno empieza a meterse con este tipo de cosas, a darle su corazón, digamos, a este tipo de cosas, o su vida básicamente, se entrega a la lascivia, se derrama, digamos, ávidamente, como dice, con todo género de impurezas y todas estas cosas, pues el asunto es de que pues ya no puedes ver. Que ya no puedes ver, y algunos dirán, pero yo no he perdido la vista, yo tengo una vista terrible, pero ya no puedes ver el mundo espiritual porque nunca te has dado cuenta que al estar viendo ese tipo de cosas, pues en realidad estabas viendo demonios, porque a partir de eso te embruteces a tal punto que empiezas a ver, por ejemplo, a las personas como objeto. Una de las cosas, por ejemplo, que en ese tiempo podemos ver que ocurre normalmente dentro de nuestra sociedad, pues es, por ejemplo, pues el machismo que reina y campea, digamos, ¿no? Y pues este machismo que está muy reinando, digamos, en todo lugar, a partir de eso tenemos una cantidad de violaciones, feminicidios y un montón de cosas, pues tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque se ha perdido toda la sensibilidad.
Ahora bien, alguno dirá, pero yo no cometo ese tipo de cosas, yo no sé si... El problema es que has perdido tanta sensibilidad que no te das cuenta a qué punto estás. Y ojalá fuera solamente en varones, decía, porque también existe hoy en día algo que se llama el feminismo, que también pues es destructivo y empieza a deshacer las cosas, sin entender que Dios nos ha creado con ciertas cosas, pero cuando nosotros nos entregamos a ese tipo de cosas, pues perdemos los sentidos, perdemos el sentido de la vista, porque la vista pues no podemos ver en el mundo espiritual lo que está ocurriendo. No podemos ver que pues son demonios que van atrapándonos. No podemos ver que pues una persona ya pues ya no quiere estar digamos con su pareja o pierde el sentido, por ejemplo, ¿de qué? De lo que es el verdadero amor. ¿Por qué? El sentido de lo que es el verdadero amor. Porque pues la Biblia nos habla, por ejemplo, de que amar pues es dar la vida por el otro. No hay mayor amor que este, que el que uno dé la vida por sus amigos. Pero normalmente pues vemos, por ejemplo, en parejas que piensan que amar es decirse cosas bonitas, ¿no? Dime algo bonito, entonces quieren que les digan chancaca, dulce, no sé, tantas cosas, y ese es el problema, que normalmente pues las parejas, por ejemplo, empiezan a confundir eso, pero pues no pueden dar, por ejemplo, su vida por el otro. ¿Por qué no pueden dar su vida por el otro? Porque, por ejemplo, cuando ocurre algún asunto, pues no son capaces, digamos, de morir a su yo, de hacer pues lo que pues el otro día hablábamos en un Shabbat, lej lejá. ¿Qué significa lej lejá? Pues es dejar todo lo que uno tiene, es alejarse de uno mismo, es quitarse su yo. Y normalmente no se puede tener eso. ¿Por qué? Porque se ha perdido toda sensibilidad. Ya no se puede escuchar, por ejemplo, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios es espíritu y muchas veces te habla ahí, pero la sensibilidad pues la quitas, por eso es que te has vuelto incrédulo. Una de las peores cosas que trae esto de la pornografía y trae esto de la lascivia, básicamente, es que te vuelve incrédulo. Por eso es que hay gente que pues no cree nada, ¿no? Y cuando alguien le dice esto y lo otro, dice, no, pero pues la ciencia dice esto. Generalmente las personas que tienen esto es porque pues tienen pues mucho de la lascivia. ¿Y pues por qué? Porque eso les quita el sentido del oído. Porque recordemos que en esencia nosotros no somos carne, en esencia somos espíritu. Entonces, cuando esto va ocurriendo, perdemos esa sensibilidad, perdemos el oído para Dios, perdemos lo que teníamos que oír. Y pues podría decir que perdemos todos los sentidos espirituales, perdemos pues aún no puedes sentir la presencia de Dios. Hay momentos en que la presencia de Dios se posa sobre las personas y a veces es como un calor, a veces es como un frío, pero las personas que de verdad se han entregado, por ejemplo, a este tipo de lascivia y demás, pues resulta que ya no pueden. ¿Por qué? Porque tienen pues incredulidad, no pueden sentir la presencia de Dios. Como dice Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense cuál es el propósito de esto. En el fondo lo que están queriendo es ponerte incredulidad. ¿Para qué? Para que te apartes del Dios vivo. Entonces, pues podemos ver que esto es algo tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de no dejar nuestra sensibilidad. Y pues cuando digo eso, no significa algunas personas dicen, ay, yo soy bien sensible, pasa algo y le pasa a alguien algo y yo lloro nomás. Eso no es sensible. Eso es, pues no sé, debe ser alguna otra cosa, pero la sensibilidad verdadera tiene que ver porque tus sentidos espirituales estén, pues, activados, ¿no? Lo habíamos leído en diferentes versiones y significa eso, que cada uno de nosotros tenga, pues, activo sus sentidos espirituales, que uno pueda escuchar la voz de Dios, que uno pueda ver con los ojos que Dios ve, que uno pueda hablar, incluso eso. Pues fíjense que a veces perdemos la sensibilidad, que no sabemos cómo tratamos a las personas. Yo recuerdo una historia, pues dice que había un rey, ¿no? Y pues este rey, pues resulta que tenía varias personas ahí alrededor y cuando uno de esas noches se sueña y dice, bueno, tengo un sueño, uy, voy a llamar a los sabios, y llama a uno de los sabios y dice, sabio, venga para aquí, le voy a contar un sueño y le voy a pedir por favor que me diga qué significa este sueño. Entonces el sabio pues le dice, bien, dígame rey, ¿qué usted ha soñado? Y él le dice, pues me he visto en el espejo y resulta que tenía un solo diente y todos los demás dientes se me habían caído. Uy, el sabio después de pensar, pues lo que le dice, mi señor, mi rey, pues le puedo decir algo, lo que pues ese sueño significa es que todos sus parientes se van a morir y usted es el único que va a quedar, son malas noticias, le dice, ¿no? Uy, el rey se enoja y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo es posible que se anime a decir esto? Vayan y denle 100 azotes y que se vaya de aquí.
Y hacen eso, ¿no? Y pobrecito, y se lo llevan. Entonces dice que pase otro, porque esa respuesta a mí no me agrada. Y pasa otro y le dice, pues, este sueño he tenido, ¿no? Y el otro lo piensa bien y le dice, mi señor, son buenas noticias. Resulta que usted va a sobrevivir a todos sus parientes. Son buenas noticias. Usted va a estar sobreviviendo a todos sus parientes. Uy, qué sabio que eres. Entonces tome aquí 100 monedas de oro. Y le manda así. Y pues el asunto es de que pues uno de los que estaba ahí había visto todo este asunto, este relajo, se para y cito y pues le dice, no, sabio, sabio, yo solamente quiero preguntarle algo. El sueño era el mismo, la interpretación era la misma, pero pues al otro sabio le han mandado con azotes y a usted le están mandando con dinero. Dígame por qué, por favor. Y le dice, es que sabes, muchacho, le dice, importa no solamente lo que dices, sino el cómo lo dices. Y pues quiero aclarar un asunto, no estoy diciendo que cada vez que te sueñes eso significa eso, porque pues no significa, por si acaso, por si hay alguien que está medio desubicado, piensa, no, solamente he agarrado una historia para poder enseñarles algo que a veces hemos perdido la sensibilidad, ¿de qué? De nuestra forma de hablar. No importa solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Hay veces que nosotros con la lengua somos tan torpes que empezamos a hablar de diferente forma, o sea que, y especialmente las personas que pues se han entregado a la lascivia, que tienen eso, generalmente por eso hay machismo, porque pues el hombre dice, pero y ya, y empieza a decir cualquier cosa, pero esa entregarse a esa lascivia ha hecho que pierda la sensibilidad, y pues dice, pero es la verdad nomás lo que estoy diciendo, quizás, pero pues importa tanto lo que dices, como el cómo lo dices. ¿Por qué importa el cómo lo dices? Porque recordemos pues que por naturaleza la mujer es sensible. Y pues y tenemos que entender que se debería tratarla como un vaso frágil. La Biblia nos dice eso, ¿no? Que pues eso deberíamos hacer. Y como dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y es que pues la Biblia nos enseña que pues tenemos que tener cuidado con cómo hablamos. Y pues no es lo mismo que nosotros digamos, ya pues así, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? ¿No? O sea, sí, imagínense, hay formas incluso de hablar las intenciones aún del corazón. ¿Qué hace, por ejemplo, que una persona no note cómo habla a las demás? Porque ha perdido la sensibilidad, ha perdido los sentidos, ha perdido eso y generalmente, tanto en varones como en mujeres, viene pues por un espíritu de lascivia. Entonces, no podemos reconocer, es difícil reconocer y uno dice, no, pero ¿qué cosa siempre voy a hacer? Pues, ¿acaso con eso le he hecho algo? ¿Qué cosa le estoy haciendo? Pero en el fondo es eso. Entonces, quizás hemos perdido la sensibilidad y pues no la sensibilidad de llorar, ¿no? Sino la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar lo que Dios quiere, de sentir lo que Dios quiere, aún de sentir los olores que Dios quiere, porque fíjense que pues hay momentos tan hermosos en los que uno puede sentir, por ejemplo, el aroma, la rosa de Sharon. No sé si alguna vez les ha pasado, pero pues yo he tenido la oportunidad de alguna vez sentir pues un aroma precioso y saber que la presencia de Dios está en ese lugar. O pues de repente sentir uno de esos olores que, bueno, pues uno por poco y vomita cuando alguien, por ejemplo, se está liberando y es terrible, uno no sabe dónde ir, ¿no? Entonces vemos pues que ese tipo de cosas pues van ocurriendo, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta a partir de eso que a veces no tenemos ni siquiera esa sensibilidad, la hemos perdido. ¿Por qué será? Porque quizás hemos estado pues con este asunto. Pero hay forma de solucionarlo, por supuesto que hay forma. La clave está en no justificarnos. La clave está en no creer que ya estamos bien. La clave está en permitirle al Espíritu Santo transformarnos y reconocemos que quizás nos hemos quedado embrutecidos el día de hoy. Pues yo creo que este es un buen día para quitarse todo embrutecimiento, ¿no? Ahora hay algunas personas que dicen, pero yo no digo nada. Pero ¿y tu cara? Como alguien decía, ¿no? Pues yo no digo nada. Cuando alguien me está gritando, pues yo simplemente me callo. Pero alguien le dice, no, pero se ven los subtítulos en tu cara. Y es que, pues, como si fuera subtitulado, porque tienes una carita de andar, no estoy enojado. Y de repente, ¿pero por qué me estás diciendo? ¡No estás gritando! ¿No? Entonces, fíjense que de alguna manera la actitud desde adentro pues puede hacer muchas cosas. Y la Biblia dice que pues todo lo que está en lo profundo del corazón habla la boca. Si alguien dice, no, había dicho nomás por decir, pues no es cierto.
En el fondo, eso es lo que está en tu corazón. Eso es lo que tienes adentro. Y Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca. Escuchen esto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo es algo muy interesante porque fíjense que le estamos diciendo a Dios algo. Lo importante, pues es tanto lo que dices como cómo lo dices, pero es importante el corazón porque le está diciendo que sean gratos los dichos de mi boca. Qué lindo sería que nosotros nos preocupemos, no por lo que nosotros sentimos o como nosotros creemos que lo tenemos que hacer, sino que le digamos a Dios, quisiera agradarte, Señor, con los dichos de mi boca. Que lo que yo esté diciendo de verdad llegue a agradarte, Señor. Que la meditación de mi corazón, o sea, escuchen esto, la meditación de mi corazón es los pensamientos, lo que tengo ahí adentro, delante de ti. La meditación de mi corazón delante de ti. O sea, que sea grato. Que Dios pueda ver y diga, mi hijo está pensando bien, pensamientos de bien. Y que no sea pues que te encuentre ahí pensando tonteras, que te encuentre ahí pensando en algunas cosas y situaciones. No, dice la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces es importante que el día de hoy nos ocupemos, más que preocuparnos, nos ocupemos en cambiar nuestra manera de hablar, en que nuestros pensamientos sean gratos delante de Dios. Pero sigamos, estamos hablando de la vida en Cristo, porque esto es pues la vida en Cristo. Estamos en Efesios 4:19 y pues veíamos que Efesios 4:19 nos dice que muchos han perdido pues toda sensibilidad porque se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando esto nos pasa, pues ya no podemos tener los sentidos, decíamos, y eso no nos permite dar solución a ningún asunto. Y pues viendo todo este asunto, pues podemos continuar y ver con el 20, pues ¿qué nos dice a nosotros? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué nos dice? Que nosotros no hemos aprendido así, si en verdad le habéis oído. Fíjense que esto es importante. Nosotros podemos oír, pues a la voz de la incredulidad, en este caso por entregarnos a la lascivia y a pasiones, oírle. Habíamos visto en este tiempo pues que había alguna palabra muy interesante, Shema, decíamos, que significa oír y poner en acción. Y hemos oído, dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, pues si hay alguien que de aquí está aprendiendo de que es oveja de Jesucristo, de que de verdad le cree, de verdad quiere hacer su voluntad, pues le oye. Y ha sido enseñado por él conforme a la verdad que está en Jesús. Y pues ya habíamos dicho que la verdad, pues es algo de parte de él, es absoluto, y que pues a nosotros nos falta aprender muchas cosas, pero que está basada en 5 pilares, ¿no? La palabra de Dios, los mandamientos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, pues todo eso son cosas básicas que tenemos que ver y entender que si en verdad le hemos oído, pues hemos sido enseñados por él, ¿no? Y continuamos leyendo esto. ¿Qué más nos está diciendo? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjense que todos nosotros antes de conocer a Cristo habíamos tenido una pasada manera de vivir. Y pues nos dice, despojaos del viejo hombre. Y yo quisiera que esto lo tomemos pues muy en cuenta. Algo que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que despojarnos del viejo hombre, o pues llamada también la vieja naturaleza, y dice en la versión Kadosh, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos. Pues imagínense un hombre pues viejo, pero podrido de todo lado, y pues que tiene deseos engañosos. Muchas veces nosotros caminamos así, de esta manera, que estamos como ese viejo hombre podrido, pues en todo este asunto, ¿no? Entonces, la versión Nácar Colunga nos dice lo siguiente: dejando pues vuestra antigua conversación. Fíjense que está hablando también de cómo hablamos. Dejando pues vuestra antigua conversación, despojaos del hombre viejo que se va corrompiendo detrás de las pasiones
engañosas. ¿Qué tenemos en las conversaciones? Fíjense que estamos hablando otra vez de lo que hablamos, tal cual pensamos, tal cual somos, tal cual hablamos. ¿Qué necesitamos? Despojarnos de ese viejo hombre. No podemos quedarnos con la idea, ay, así he sido y así voy a seguir. No, sino que nos tenemos que transformar día con día, permitirle al Espíritu Santo ser ese nuevo hombre, no aquel viejo hombre que se va corrompiendo. Y fíjense detrás de qué se va corrompiendo, de las pasiones, de las cosas que están dentro de nosotros, de esas cosas que se van hacia el mal, que se van hacia el engaño, hacia el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es despojarnos de este viejo hombre y pues y no dejar, y parte de eso va a ser pues dejando nuestra conversación antigua. Entonces que nuestra manera de hablar pues vaya cambiando. Bueno, y a veces pues nosotros no entendemos esto. Y dice, ¿no? Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el problema? El problema pues normalmente es que no podemos despojarnos de ese viejo hombre porque pues no hemos renovado el espíritu de nuestra mente. Generalmente actuamos de acuerdo a nuestras pasiones, a lo que nosotros creemos, a lo que pensamos que está bien. La medida de lo que está bien o está mal, pues no depende de nosotros, sino que depende en realidad ni de las costumbres que tengamos, sino que depende de qué, pues de lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es vida y verdad. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto, y pues recuerdo uno de esos testimonios, pues que es muy interesante, pues nos va a ir renovando, por ejemplo, la forma en que vemos. Normalmente, por ejemplo, pues cuando una pareja tiene algún problema, generalmente siempre dice a la mujer, ¿no? La mujer tiene que sujetarse al marido, y el marido siempre anda reclamando, ¿no? Y va diciendo, mujer, tienes que sujetarte a mí, que soy el esposo, y la mujer siempre dice, no, a mí me tienes que tratar como vaso más frágil, y pues tú eres la cabeza, y pues generalmente hay una pelea, digamos, porque cada uno de los dos está queriendo, digamos, que el otro haga lo que cada uno debería hacer. Y pues renovar la mente es entender que ya no debemos pensar de esa manera, sino que debemos pensar de cómo nosotros podemos cambiar, no de cómo la otra persona puede cambiar, sino que seamos nosotros los que vayamos a cambiar y no es la otra persona. Pues renovar el espíritu de nuestra mente es pues entender, por ejemplo, que hay diferentes formas de pensar, es decir, que no es tal cual nosotros creíamos. Y pues eso estamos viendo en este tiempo. Romanos 12:2 decía que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que hasta este momento nosotros pensábamos que se debían hacer así, pero que realmente no se tenían que hacer así. Entonces tenemos que irnos renovando en el espíritu de nuestra mente. Pero normalmente nosotros no renovamos el espíritu de nuestra mente, sino que pensamos que las cosas son así. Y cuánto más en este tiempo que pues hemos entendido que somos Israel. Y pues como Israel, pues tenemos que ver que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Por ejemplo, pues una de las cosas que siempre se tenía como claro, digamos, es que cuando alguien pensaba, digamos, en el pensamiento griego, ¿no? En el pensamiento, por decir, romano y pues de este tipo, yo diría griego, cuando alguien, por ejemplo, tiene que tomar una decisión, ¿qué hace? Pues agarra todo lo positivo, ¿no? Y agarra todo lo negativo. Entonces ve, ¿no? Cuántas cosas positivas tiene, cuántas cosas negativas. Ve qué es mejor, si lo positivo o lo negativo. Tiene un pensamiento razonado, porque eso nos dice el pensamiento griego. Yo lo que tiene que ver las ventajas y desventajas. Incluso al día de hoy, pues muchas personas enseñan, ¿no? Que uno debe ver las ventajas y desventajas, que tienes que saber elegir. Y pues te enseñan, pues por poco te enseñan una historia de investigación de operaciones, optimización, qué sé yo, o sea, te empiezan a enseñar cosas que son del pensamiento griego, pero que pues en realidad dentro de la Biblia pues no es así, porque el pensamiento hebreo, el pensamiento de Dios es tan distinto que pues es simple, le preguntas a Dios y no importa si vaya a ser en tu contra o no, porque Dios conoce tu corazón y no hay nadie más sabio que Él, no hay nadie más que pueda conocerte tanto, y Él dice que tiene pensamientos de bien, entonces cualquier cosa lo llevas delante de Dios y así sea una locura grande la haces. ¿Por qué? Porque le crees a Dios. Fíjense que si ponemos a Moisés en este tiempo
Y pues le ponemos a Moisés diciéndole, a ver, ¿qué te conviene? ¿Te conviene quedarte ahí en Egipto o te conviene irte al desierto? Pues si él lo piensa, dice, bueno, pues aquí voy a ser todavía un faraón, puedo llegar a ser, no sé, autoridad, qué sé yo, pero irme al desierto, ¿de dónde voy a comer? ¿De dónde voy a...? Pero fíjense que él no tenía un pensamiento egipcio, se podría decir. Él tenía un pensamiento que hebreo. Y la Biblia nos dice que él se va como viendo al invisible, ¿no? Se va como viendo al invisible. Por lo tanto, cuando empieza a tener ese sentido de fe, cuando empieza a ver eso, pues tiene eso. Entonces, fíjense que no era muy conveniente. La mayoría de los personajes de la Biblia no hacen lo que les conviene. Imagínense a Abraham, que de repente Dios le dice, lej leja. Pues decíamos eso, vete, vete, ¿no? Vete por ti mismo o para ti mismo. Lej, vete. Por ti mismo o para ti mismo. Pero pues fíjense que si él hubiera dicho, de repente él hubiera empezado a decir, no, pero ¿cómo me voy a ir? Aquí tengo un estatus, aquí todo está bien con el pensamiento, pues ahí, él era de Ur, ¿no? De Ur de los caldeos, ¿no? Un pensamiento caldeo. Hubiera dicho, no, aquí estoy bien, tengo mi esposa, tengo todo, ¿qué voy a hacer? Voy a perder todo, ¿dónde voy a ir a vagar? Pero él no, escucha la voz de Dios y se va por donde Dios le dice. Esa es la forma de pensar. Hebreos 11:27 dice, acerca de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces nos damos cuenta que nuestro pensamiento está lejos del pensamiento que deberíamos tener. Nos falta todavía porque cuando tenemos que decidir algo, pues decidimos generalmente en base a qué sé yo, a lo que es bueno y malo, pero pues la gente de fe, los patriarcas, siempre han decidido conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su corazón, no conforme a los deseos de su corazón. Es decir, que esto de cambiar los patrones mentales, esto de cambiar, de no dejar vivir al viejo hombre es bien importante. Eso también es let leja, porque significa dejar que muera ese viejo hombre. Significa dejarlo ir. Significa que cada uno de nosotros empiece pues a hacer las cosas de Dios y siga. Si podemos ver, también nos habla pues Hebreos 11 de Moisés. Más bien ya habíamos hablado de Moisés, más bien de quién, de Abraham, ¿no? Entonces nos dice que por la fe Abraham pues ha ofrendado, por ejemplo, a su hijo. Dice, por la fe Abraham, Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y continúa, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense que el pensamiento hebreo tiene que ver, por ejemplo, con la fe. Que pues imagínense en un pensamiento normal, alguien diría, o un pensamiento de la carne del mundo, es imposible que alguien tenga un niño, viejitos los dos, y pues difícil que tenga, pero él tenía la fe que recibe al niño, y no solamente eso, sino que cuando le prueba a Dios, lo que pasa aquí, le dice que ofrezca a su hijo, pues él le ofrece a su hijo. ¿Por qué? Porque entiende que todo lo que das para Dios, pues lo recuperas. Eso es lejá, o sea, eso es dejarse ir. Entonces nos falta ser transformados y nos falta morir al viejo hombre. Si pudiéramos entender todo lo que la Biblia tiene para nosotros, pues cambiaría nuestra perspectiva. Entonces decíamos al principio que, por ejemplo, en el matrimonio, pues el papá, por ejemplo, el hombre que es el varón de la casa, pues dice, pues yo soy cabeza. Pero en realidad actúa como cabezón cuando dice yo soy cabeza. ¿Por qué? Porque lo que debería entender es la responsabilidad que se da. Y es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque va a tener que dar cuentas por su esposa y por sus hijos. ¿Y en qué sentido? No solamente, pues, quizás cumple carnalmente, se podría decir, sino no solamente en eso, que también lo implica, ¿no? Sino en el alma y en el espíritu. Es decir, que él es el sacerdote de su casa. Él es el que va a rendir cuentas. De hecho, pues, recuerdo un testimonio que, pues, había un hombre que, pues, tenía a su hija, ¿no? Y su hija estaba enferma, tenía pues varios tumores, tenía 15 años y su hija tenía varios tumores y estaba enferma. Entonces uno de esos días, mientras oraba, Dios le permite hablar con él, ¿no? Y va y cuando están hablando, le habla de tantas cosas y Dios le dice, pero ¿por qué tu hija está enferma? Y él le dice, no, pues Señor, en todo caso, tú me tendrías que decir por qué mi hija está enferma. Y pues Dios le dice, es tu responsabilidad, te he nombrado sacerdote de tu casa.
la responsabilidad es tuya, tú tienes que tomarla. Y pues él se termina de hablar con Dios y pues vuelve y dice, wow, no se había dado cuenta que era su responsabilidad, por eso era cabeza, porque él puede dar la cobertura y puede hacer muchas cosas. Entonces, pues lo que él ha empezado a hacer es proclamar la palabra de fe, orar, hacer. Entonces la muchacha que tenía unos 15 años, pues no quería saber nada, justo habían pasado unos 2 años todavía aún, seguía teniendo los tumores, y pues cuando tenía que ir ya a su graduación, cuando ya estaba para graduarse, resulta que su papá todo el tiempo le decía, te declaro sana, te veo sana, y hacía pues todo lo que la ungía, reprendía, ya se imaginarán todo lo que podía hacer. Y pues y resulta que cuando tenía 17 años, él le dice, pues probate este vestido, y ella dice, no, ¿y cómo voy a ir a la promoción? Bueno, no, a terminar la graduación si me veo terrible con los vestidos. Y su papá le dice, probate. Entonces la niña en su obediencia, bueno, la jovencita en su obediencia, va y se prueba, y la segunda vez que se ve al espejo, y pues lo que pasa es que ya no tenía ningún tumor. ¿Qué había pasado? Pues la fe del papá había actuado, porque ya no tenía, digamos, ese asunto. Por eso es que hay como, ¿cómo se diría? Como jurisdicciones, como lugares, por eso es que se nombra cabezas para poder cubrir. Lo mismo las autoridades de un país, por eso es tan importante que una autoridad de un país, de una ciudad, pues sea temeroso de Dios, porque pues puede poner para mal o puede poner para bien, y pues según se dé la autoridad, pues uno va teniendo responsabilidad. Fíjense que es bien diferente nuestra mentalidad, porque nosotros decimos, cuando a alguien le vemos como cabeza, pues nuestra idea es de que es el que manda y al que le tienen que dar todo de primero, pero en realidad la Biblia nos dice que no es así, sino es el que protege, y pues ese es el pensamiento hebreo. Entonces, como decía pues Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que nos falta renovar nuestra mente, porque normalmente nos hemos quedado en este asunto y no queremos pues dejar morir al viejo hombre. Y continuamos y dice, y vestíos del nuevo hombre. O sea, una cosa es dejar morir pues al viejo hombre, pero el otro asunto es que hay que vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque esto es tan importante, porque si recordamos cuando Jesucristo nos habla pues de una parábola, nos dice que cuando un hombre pues es limpio, digamos, los demonios salen, pues resulta que la casa está como limpia y adornada. Pero pues es como que se ha despojado del viejo hombre, listo. Pero si no se viste del nuevo hombre, básicamente, si no permite que Jesucristo esté habitando ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pues 7 demonios más van a venir con el demonio que había sido desalojado. Eso significa que va a ser 8 veces peor, ¿no? O sea, realmente peor del estado que estaba. Por eso es que nos dice, no solamente despojaos del viejo hombre, sino que se vistan del nuevo hombre. Y pues lo que acabamos de decir está en Mateo 12:44, ¿no? Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que, o sea, ni siquiera va a traer compinches, ¿no? Va a traer a peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Terrible. Entonces, no es solo despojarse del viejo hombre o dejar que el viejo muera, ¿no? Así, sino que es también cuestión de que cada uno de nosotros tome, pues permita que exista el nuevo hombre. Entonces, volvemos pues a lo que es Efesios 4, y pues como decíamos, es necesario que nos vistamos, Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre. Y escuchen esto, ¿cómo está el nuevo hombre? Creado según Dios. Y escuchen esto, en la justicia y santidad de la verdad. No es posible esto sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. No es posible. No se trata solamente pues de renunciar, digamos, a tu viejo hombre. Se trata de que te vistas del nuevo hombre. Y esto lo vas a poder hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque Él lo ha creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Fíjense que esto es importante. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a permitir que esto ocurra? ¿Cómo vamos a despojarnos de ese viejo hombre? Desechando la mentira. Una de las cosas que no hacemos normalmente es hablar la verdad. Debemos hablar verdad cada uno con su prójimo. Y escuchen esto, no está diciendo solamente con Dios. Está diciendo, hablad verdad cada uno con su
prójimo. Ahora hay que ver bien con quién, ¿no? Cuidado que alguien vaya a contarle los pecados a quien sea. Ha habido, especialmente en pareja, no es una buena recomendación, pues decirle, ¿no? Pero pues en este tiempo, escuchaba el otro día que pues hay mucha gente que pues estando enfermo con este bicho, pues ha empezado a sacar todos los trapitos al sol, ¿no? Y pues de repente ha tenido que hablar verdad a la fuerza, porque pues no le quedaba otra, ¿no? Y pues y ha tenido que hacerlo como que a la fuerza, y pues eso les ha permitido, digamos, en algunos casos vivir, tener todo eso, pero es necesario que nosotros desechemos la mentira y hablemos verdad con cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué recomendación aquí? Que cada uno de nosotros le pida al Espíritu Santo que le revele a quién hablar, que le ponga una persona con la que pueda expresarse. Cuidado, vuelvo a decir, no es cuestión de que agarres a quien sea y digas lo que sea, porque pues se ha visto ya casos en los que eso acaba muy mal, ¿no? Y en algunos casos, pues parejas han tenido el problema de decirle a otra persona, pero no de decirle la verdad, sino de hacerle un reclamo, ¿no? Muchas veces, es que quiero sincerarme, y en realidad no quieres sincerarte, lo que quieres es echarle la culpa de algo. Entonces, cuidado, tengamos mucho cuidado en eso. Busquemos personas que sean pues conforme al corazón de Dios, y pues con esas personas empecemos a buscarla, a poner, digamos, todo este asunto, ¿no? Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues una de las cosas que es tan importante es que nos dice airaos, pero no pequéis. Y algunos dicen, yo me airo nada más. Bueno, pues la única ocasión en la que vemos que Jesús se había airado era cuando pues estaba en contra algo acerca de lo que venía de Dios. Es decir, se habían hecho cosas en el templo que él no permitía. Y ese es el único motivo, digamos, por el celo de Dios que uno puede airarse. Pero después no. Ahora fíjense que es tan importante que no nos airemos. ¿Por qué? Porque pues eso puede hacernos que pequemos. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué significa? Que pues antes de que se entre el sol, antes de que sea a las 6 de la tarde, pues uno ya debe haberse abuenado, ¿no? Ya debería haberse perdonado. Es decir, ¿por qué? Porque además cada día sabemos que le cuenta al otro día. Habíamos visto esto alguna vez, le va a contar al rey, le va a seguir yendo mal. Entonces, pues tranquilo que pues no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y continúa diciendo esto, ¿no? Ni deis lugar al diablo. Uy, esto es importante a veces cuando nos cerramos y empezamos a hacer cosas. ¿Qué ocurre? Pues damos lugar al diablo. Y eso es tan importante en este día, que nosotros no demos lugar al diablo. Que quitemos todo derecho legal, que no le dejemos un huequito. Que seamos gente de verdad que le tema, que no dejemos un hueco. Pues resulta, por ejemplo, que en algún tiempo atrás, pues antes cuando pues las ciudades eran pues fortificadas, ¿no? Entonces, pues las ciudades no se creaban así como con fronteras, como hasta ahora, aunque hasta el día de hoy se tiene problemas de fronteras, que se ha pasado, que no se ha pasado, no se sabe dónde está, ¿no? Pero pues lejos de eso, pues cuando antes se tenían eso, esas ciudades se armaban unos muros alrededor, y pues los muros, porque si la ciudad, por ejemplo, no tenía muros, ocurría que, por ejemplo, las mujeres están lavando o están haciendo alguna cosa, y pues resulta que alguien venía y ¡pum!, se los llevaba, ¿no? Y especialmente en aquel tiempo los asirios y demás, se llevaba gente y pues ya no te encontraban. Una suerte de trata y tráfico de personas que hasta ahora todavía puede pasar, ¿no? Pero pues para evitar eso lo que se hacía era, se creaban muros que no se podían pasar. Pues entonces dentro de ese muro, pues resulta que había una familia, y esta familia pues era una familia muy interesante, que pues siempre iba y pues ellos vivían de la pesca, pero pues para ir a la pesca tenían que salir cada día, se levantaban tempranito en la mañana, e iban a la pesca, y antes de que se cierre, por decir, pues se cerraba antes de que entre el sol, 6 de la tarde, venían rápido todititos, y a veces pues no alcanzaban y tenían que estar y llegaban, pero pues resulta que en una ocasión pues él se había atrasado, el hombre de la casa se había atrasado y no había podido entrar a tiempo dentro del muro. No sabía qué hacer. Estaba ahí afuera, solito, sin saber qué hacer, y pues se prende un fueguito y demás. Y dice, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues va al río y se da cuenta que pues no había nadie más haciéndole la competencia, y que de noche se podía pescar, y empieza a pescar, y pesca pues mejor que de día. Y dice, bueno, no ha sido tan malo quedarme aquí.
pues al final lo que ha hecho es tener una mejor pesca que la que tenía adentro. Y pues agarra sus pescaditos y los envuelve y al día siguiente aparece su mujer temblando de miedo. ¿Qué ha pasado? Me ha atrasado y demás. Pero le dicen, pero mujer, tranquila, mira cuántos pescados he traído. Y esto es muy bueno, pues. Y él se queda pensando y dice, es que en la noche pues no hay competencia. Es que en la noche pues resulta que no hay ningún problema, digamos, porque hay más pesca y aparte los pescados que tengo son grandes, no chiquitos como los de día y no tengo que estar esperando todo el día. No, pues ya él empieza a pensar y dice, ¿qué puedo hacer? Oh, ya sé. Lo que voy a hacer es hacerle un agujerito al muro. Y pues si le voy a hacer un agujero al muro, voy a poder pasar y tapo el muro y nadie se va a dar cuenta. Entonces, pues meta a hacer eso. Entonces van días que él hace un agujero al muro y lo tapa todo biencito ahí, lo cubre con un cuadrito y pues decide no ir a trabajar. Y su mujer, pero pues, ¿por qué no vas a ir a trabajar? ¿De dónde vamos a tener los pescados? Tienes que ir a traer pescados. Tranquila, mujer, tranquila, yo sabré de dónde. Y se va en la nochecita, pues abre esa puerta que nadie conoce, que está de su casa, va y compra los pescados y se vuelve a entrar por el agujerito que tenía de su casa. Una vez que volvía, pues vuelve y su mujer le dice, pero ¿de dónde tenemos tanto pescado? Y le dice, mujer, pero no le digas a nadie. Lo que pasa es que yo he hecho un agujero en el muro y en las noches pues yo salgo a pescar. Y pues su mujer dice, oh, entonces ya no tienes que trabajar más. Y bueno, pues los vecinos empiezan a darse cuenta que de repente pues fulanito, ya Juancito, vamos a decir, no iba a trabajar más. Entonces como ya no iba a trabajar más y pues y tenía además todo, pues empiezan a pensar, este está haciendo algo, está robando, está haciendo. Entonces, uno de esos días el vecino decide ir a ver qué pasa, ¿no? Y va donde la mujer, ¿no? Y le dice ahí, y pues la esposa todo contenta agarra y le da un pescado, pero era un pescado muy grande. Le dice, oh, ¿y de dónde tienes este pescado? No, ustedes están robando, están haciendo algo. Y pues ahí la mujer le dice, no digas nada, no digas nada. Te voy a decir una cosita, pero no le digas a nadie. Entonces va y le muestra el agujerito que tenían ahí para su casa y la otra vez dice, wow, no sabía eso. No, tranquila, yo no le digo a nadie. Y ella piensa, va y le dice a su marido, ¿sabes qué? Te cuento que él va de noche. Entonces el marido de esta vecina, pues va, Pedrito, ¿no? Y va y resulta que va y hace otro agujero igual. Y pues hace, ya no era un vecino, eran dos vecinos. Y otra vez, la historia se repite de tal manera que pues ya toda la ciudad tenía agujeros por todo lado y salían de noche y no. Uno de esos días llega otra vez el ejército asirio, llegan otra vez las personas que vienen y cuando de repente están, pues ahí empiezan a levantar a las personas, ¿no? Que estaban alrededor y empiezan a llevarlos y a matarlos y a llevarlos de esclavos. Entonces ellos empiezan a huir, cierran la puerta, cierran los muros, pero adivinen por dónde entran. Por los agujeros. Se habían hecho tal cantidad de agujeros que se habían entrado por todos los lados y toda la ciudad había sido devastada. ¿Qué nos dice eso? Lo que estábamos viendo en Efesios 4:27, ¿no? Y pues nos habla de eso, ¿no? Nos va diciendo que no demos lugar al diablo. Fíjense que algo tan chiquito como hacer un agujerito puede hacer que entre semejante destrucción en nuestra vida. Ese es el problema que tenemos. Quizás alguien no ha tenido la intención y por casualidad has hecho algo. Eso te ha dado lugar a otra cosita, eso te da otra cosita, y el día de hoy no te has dado cuenta, pero pues resulta que ya te están invadiendo. Y eso es grave. Prosigamos, vámonos al 28. El que hurtaba, no hurte más. Perdón, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense qué nos está diciendo en este caso. Nos está diciendo lo siguiente, que si uno tenía un pecado, pues lo que tiene que hacer es no solamente despojarse del viejo hombre, por eso dice el que hurtaba, entonces pues no hurte más, está bien, se despoja del viejo hombre, pero tiene que hacer algo para reemplazar eso, vestirse del nuevo hombre, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ahora no va a hurtar más, no va a robar más, pero va a trabajar y encima va a ser de los que reparta a los necesitados. Esa es la idea. Entonces, cualquiera de estas cosas pues que nosotros tengamos, pues la idea no es solamente salir de eso, sino reemplazar con algo que pueda tapar todo esto.
Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar de dar gracia a los oyentes, no gracias, ¿no? Gracia a los oyentes. Cuando vemos esto, pues vemos que nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa eso? Que pues a veces nosotros tenemos palabras corrompidas. Ahora alguien dirá, pero pues yo no digo malas palabras, ¿no? A mí nunca se me sale una M, una C, no. No se trata de esas palabras, se trata pues de aquellas palabras que van en contra de las cosas de Dios. Aquellas palabras, por ejemplo, cuando alguien le dice tonto a su hermano, ¿qué le está haciendo? Le está matando. Pues o alguna otra palabra que pues venga con alguna cosa de esas, pues dice que ninguna palabra corrompida, que es una palabra corrompida, aquella palabra que va en contra de la voluntad de Dios, pues aquella palabra que pues normalmente nosotros tenemos. Alguien se atrasa y dice, ay, ¿qué será? Seguramente, no sé, le ha pasado esto, lo otro, o ¿dónde estará? Uy, no, le ha debido pisar el auto. Ya, esa es una palabra corrompida. Dice pues que no digamos esa palabra corrompida, y pues Mateo 5:22 nos dice, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos que pues en esto del pensamiento de las cosas de Dios, pues y hablar es bien importante, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si no, y escuchen esto, ¿qué palabras entonces tiene que salir de nuestra boca? Nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino, escuchen esto, la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que nosotros debemos decir palabras de edificación, no de destrucción. No tiene sentido, pues, seguir pisando, digamos, al caído. Lo que tiene que hacer es tener una palabra para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que es importante. Aquí está lo que decíamos. Importa no solamente lo que se dice, sino cómo se lo dice, a fin de dar gracia. ¿Y por qué esto tan importante? Y esta parte para mí es pues clave. Porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense que si nosotros no hacemos todas estas cosas, no vivimos conforme a lo que estamos hablando el día de hoy, pues una de las cosas que podemos hacer es contristar al Espíritu Santo. Y esta es una palabra muy terrible, porque pues muchas veces nosotros, y especialmente con cosas como la incredulidad, contristamos al Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Pues imagínense ustedes que alguno de ustedes lo agarren en una cajita chiquita y lo pongan ahí adentro. Eso es contristar. Contristar es pues como encerrarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Muchas veces con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ser. ¿Qué hacemos? Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero aclarar algo muy importante. Todos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, pues nos dice que fuisteis sellados para el día de la redención. No es posible que estemos el día de la redención si no tenemos el sello del Espíritu Santo. Algunos pues se sorprenden de esto y dicen, pero ¿acaso el Espíritu Santo sella? Ahí está, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si alguno no recuerda, pues el día de la redención, ¿cuál es? Pues ese día que Jesucristo vuelve, ese día que se restauran todas las cosas, ese día en el que viene a darle a cada uno conforme a lo que ha hecho. Hay un día de redención, por eso es que estamos seguros de todo lo que estamos haciendo. No estamos locos, alguno dirá, pero ¿por qué uno puede dejar todo? Porque sabemos que hay un día de redención, sabemos que pues uno puede perderlo todo, porque Jesús mismo dice, voy a darle 100 veces más de todo lo que han dado, porque viene un día de la redención, y pues hemos sido sellados con el Espíritu Santo para ese día de la redención. Entonces dice lo siguiente en el versículo 31, Efesios 4:31, quítense de vosotros. ¿Y qué tenemos que quitar entonces? Y fíjense que nos dice que no contristemos, por lo tanto, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Quítense de vosotros toda amargura.
Y es bien interesante, ¿no? ¿Qué tenemos que quitar? La A de amargura, la E de enojo, la I de ira. Bueno, para que no nos olvidemos. Toda ahí, dice, ¿no? Toda gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense que esto es tan importante para este tiempo porque Dios nos está hablando que en cada uno de nosotros se vaya quitando amargura. ¿Qué será la amargura? Pues muchas veces nosotros tenemos una raíz de amargura que pues no podemos avanzar. Hay momentitos en nuestra vida que pues hemos hecho un agujerito y hemos hecho alguna palabra, hemos dicho alguna palabra y esa palabra ha calado tan honda, pero tan profunda que de repente se ha vuelto una amargura y nos está diciendo en este día, quítense de vosotros toda amargura. Entonces, pues toda amargura tiene que ser quitada. Ahora bien, cuando nosotros pues tenemos una amargura, por ejemplo, pues en el tiempo y demás, esto puede no quedarse así, no se vuelve un árbol, es como un árbol y es necesario que nosotros recordemos, hay que permitir al Espíritu Santo que nos recuerde en qué momento nos entró esa amargura, en qué momento nos empezamos a sentir solos, en qué momento quizás alguien nos ha dicho una palabra que ha marcado tu vida, en qué momento quizás alguien te ha hecho o dicho algo que has puesto, digamos, ese asunto que pues de repente no te deja. Porque la amargura es una raíz, Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno sea privado de la gracia de Dios. Imagínense lo que puede hacer la amargura, mirando bien que ninguno sea privado de la gracia de Dios, que ninguna raíz amarga brotando la impida y corrompa la fe e inficione a muchos, ¿no? Pues, o sea, vamos viendo esto que nos está diciendo, es decir, que una raíz de amargura lo que puede hacer es inficionar, ¿no? Es decir, es una acción de pervertir moralmente, ¿no? A una persona. Inficionar se usa para pervertir, pues, moralmente a una persona. Es lo mismo que corromper, ¿no? Entonces, cuando vemos este asunto, nos damos cuenta que, pues, tenemos el problema de que nuestra fe puede ser corrompida. ¿Por qué? Por la amargura. Cuando nosotros tenemos una raicita chiquita de amargura, pues eso puede ser terrible. Yo creo que este es un buen día para permitirle al Espíritu Santo que rompa con esas cosas. Que si en algún momento te ha brotado una raíz de amargura que ha corrompido tu fe, cuidado que seas privado de la gracia de Dios. Cuidado que por eso nos dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué es aquello que te hace ponerte así? Porque estás con cara larga tanto tiempo. Hay algo que te ha amargado la vida. Hay algo que ha estado así y te ha vuelto Mara. Porque Mara significa pues amargura, ¿no? Y pues eso tiene que salir porque Dios quiere cambiarte totalmente. ¿Qué más tenemos que quitar? Pues nos dice ahí más cosas, ¿no? Que se quite de nosotros la amargura, el enojo. Esto es muy importante porque pues normalmente nos enojamos absolutamente de todo. Es tan complicado a veces quitarse todo esto, pero pues es posible con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Normalmente pues no entendemos que existe a nuestro alrededor pues demonios, ¿no? Que cosas que van saliendo y de repente pues eso puede provocar pues enojo en nuestras vidas, puede provocar tantas cosas que a veces no entendemos acerca de eso, no logramos entender. Y por ejemplo, pues había una pastora, ¿no? Que estaba conduciendo un auto y pues resulta que él estaba con su esposo y pues mientras iban, pues otro auto quería pasarles y ellos se habían adelantado y estaban además con su gatito, ¿no? Tenían un gatito con el que siempre viajaban. Entonces el marido de la pastora al final termina rebasando y el otro termina y al final eso queda en un enojo y él empieza a enojarse y pues luego resulta que el gato empieza a maullar, miau, miau, todo el rato, y ida y vuelta, ¿no? Cuando ya llegan a la casa después de hacer todo, él seguía enojado y demás, pues se ponen a orar y de repente Dios les habla, ¿no? Y le habla especialmente a la pastora y le dice, el problema es que ustedes se han dejado simplemente atrapar por el enojo, porque en el momento en el que ese otro vehículo les ha intentado pasar o básicamente les ha pasado, pues en ese momento había pues un enojo, es un espíritu de enojo y demás que no han dejado y eso se ha quedado. Por eso es que el gatito estaba todo el rato miau, miau, porque seguía volviendo y llegaba a estar pues tan enojado ese enojo y esos demonios molestando a todo que pues les ha dejado así. Entonces lo que hace ella es orar, arrepentirse por haber dejado el enojo, reprender
y resulta que pues el gatito empieza a dormir y empieza a dormir, uy, como nunca antes. Entonces normalmente pues agarra a los animalitos. La ira es igual y la ira todavía es más tremenda porque la ira puede traer pues grandes cosas. Ahora hay personas que pues tienen esto y pueden estar como que muy calmadas, pero en el fondo son muy enojonas. Hay personas que dicen, yo no, nunca me enojo, pero en el fondo son quizás más terribles. ¿Por qué? Porque pues hay dos tipos de personas que se enojan, aquellas que, lo manifiestan al momento y otras que tardan, pero pues cualquiera de esos dos tipos es tremendo. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense que esto es tan tremendo. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, si hay alguien que tarda en airarse, pues ese sí es fuerte, ¿no? Hay, por ejemplo, concursos del más fortachón de la persona. Pues mejor que el más fuerte de ellos es el que tarda en airarse. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense que alguien que puede dominar su espíritu y puede ponerse tranquilo aún en momentos difíciles, pues es mejor que el que toma una ciudad. Ahora, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo nunca me enojo, pero pues ni bien pasa una cosa y ya está jeteando, o sea, ya está con una cara que no dice nada, pero ya está. Pues en realidad sí se enoja. Lo que pasa es que muestra, digamos, las señales o las muestra al instante, con irse, con callarse, con hacer, está desfogando, está básicamente sacando, digamos, lo que tiene. Y pues las personas que están a su alrededor están viendo. Ahora, aquella persona que no muestra aquello, pero que tiene, pues a veces son como una dinamita. Se llena, se llena, se llena, y cuando ¡pum! Llega a explotar, uy, con un asuntito de aquellos puede deshacer todo. Entonces hay personas que van haciendo eso y generalmente pues esto se contagia. Por eso nos dice que con el iracundo pues uno no se junte siquiera, porque es contagioso, aunque ustedes no crean, este asunto de enojarse, de airarse, es contagioso, entonces hay que tener mucho cuidado, pero también pues aquella persona que es la buena persona, digamos, la persona que es alegre, pues puede hacerlo de manera distinta, puede alegrar toda la casa, puede alegrar todas estas cosas. Y pues generalmente pues no hay víctima sin victimario, ¿no? Generalmente si hay alguien que se enoja es porque hay alguien que se enojar, y ese es un detalle, ¿no? Entonces vamos, Proverbios 15:18, ¿qué dice? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Fíjense que el iracundo es así, el iracundo, ¡ay! Empieza a pelear, pero pues el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué importante sería que nosotros seamos originales en el sentido de decir, no hipócritas, veraces al no airarnos, que no sea de boca para afuera. ¿Cómo poder hacerlo? Solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. De otra manera no es posible. Pero continuemos. Dice gritería. Gritería, pues cuántas veces nosotros no hemos estado viendo que se grita, ¿no? Y generalmente el clásico es el siguiente. ¿Por qué me estás gritando? No, te estoy gritando. Y bueno, ya se han gritado. Hay personas que, bueno, a la verdad no gritan, ¿no? O sea, pero pues dicen una palabrita y es cortante y punzante. Y a veces esa gritería es mucho más fuerte que una gritería. Alguien te puede decir algo así, pero no lo dice con tanto corazón como que para hacerte doler, ¿no? Entonces, que se quite. Ojo que cuando nos dice todo esto, no está diciendo quítale a tu esposo, a tu esposa, o quítale a tus hijos el enojo, la ira, cuidado que les estés escondiendo. No, no, no. Quítense de vosotros. Te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Me está hablando a mí también. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso tenemos que irlo quitando de nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Esa es la vida nueva en Cristo. Y dice, antes sed benignos. ¿Qué tenemos que ser? Benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué importante es esto, que con la gente que está a nuestro alrededor seamos benignos, unos con otros, misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, que nosotros no seamos personas pues que andemos ahí como que sin hacer nada, sino que seamos misericordiosos,
que perdonemos, que así como Jesucristo nos ha perdonado, así también nosotros vayamos perdonando a las personas. Qué hermosa palabra, pues la que hemos estado viendo en este día, y vemos que necesitamos, ¿no? Andar así de esta manera, porque pues si seguimos con el 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo caminar ante este asunto? Imitando a Jesús como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Básicamente es eso. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, fíjense que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y una de las cosas más importantes es pues que aprendamos a amar, ¿no? Y el amor cubre multitud de pecados. No hay manera de que esto pueda pues seguir adelante si nosotros no aprendemos esto que pues es verdadero, que es el amor. Y pues a mí me encanta, ¿no? Me encanta este asunto porque pues si vemos, no ha habido nadie más amoroso que Jesucristo. Y pues voy a contar esto, digamos, de manera resumida, pero pues en alguna noche lo hemos visto, si no me equivoco, con algunos versículos más. Quizás hoy no tengamos el tiempo, pero yo creo que esta es la mejor historia de amor. Fíjense que Dios mismo, pues que toda la Biblia es una historia de amor, todo lo que estamos viviendo es una historia de amor. ¿Por qué? Porque Dios había elegido un pueblo para ser su esposa. El Padre, pues sabemos que Dios es uno es Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos habían elegido uno, a la iglesia, que es básicamente Israel, la congregación Israel que habían elegido. Y pues ellos han elegido una para que sea para desposarse, y esto se había efectuado en el monte Sinaí. En ese momento se había dado la Ketubá. ¿Qué es la Ketubá? Pues es el contrato matrimonial, el pacto matrimonial, se podría decir, donde está escrito todo, y podemos ver que había sido ya dada toda la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues todos los mandamientos, todo lo que Dios quiere. Porque una ketubá, pues en lo hebreo, pues ¿qué tiene? Tiene pues la historia del novio, la historia de la novia, la genealogía de la familia. Tiene además pues lo que se llama las anécdotas pues de los novios. También tiene pues ahí la promesa del novio y las responsabilidades de la novia. Y fíjense que eso es precisamente pues desde Génesis hasta pues Deuteronomio, porque en Génesis vemos la historia de la novia, cómo había sido formada, la historia del Eterno, la historia del novio. Vemos en Éxodo toda la historia de cómo había sido el proceso de la novia. Vemos en Números que pues ya nos empieza a mostrar un poquito de la genealogía, de las cosas que van, de las anécdotas que tienen allá en el desierto. Nos viene pues Levítico, que es la historia de la familia como tal, la genealogía, la vida de los levitas. Y por último tenemos pues las promesas del novio y las responsabilidades de la novia. Deuteronomio, donde te dice, escoge a quién servir. Pongo delante de ti el bien y la vida y el mal y la maldición. Entonces vemos que este es pues un matrimonio, en el fondo es un matrimonio. Y vemos ahí el padre pues ahí casándose con Israel, dándole una carta pues así de amor. O sea, es la Ketubá, una promesa, un pacto que se hace. Pero vemos que con el tiempo pues esta casa se divide. Y habiéndose dividido esta casa, se queda la casa del norte y se queda la casa del sur. La casa del sur, que pues es por un tiempo llevada a unos lados y que vuelve. Pero la casa del norte, que es esparcida por todos lados. Y a causa de sus fornicaciones, a causa de todas sus cosas, pues resulta que se le da una carta de divorcio. Y dándose la carta de divorcio era imposible que vuelva al padre. Pasa el tiempo y Dios idea un plan. Y yo creo que este es el plan más grande de amor. ¿Por qué? Porque pues, como dice la Biblia, cuando esto ocurría y la novia pues se quedaba así, lo que pasaba era que la novia tenía que pues quedar en maldición, porque si era encontrada adúltera tenía que tomar la copa de maldición y escribir todo esto en el acta de los decretos. Pero es Jesucristo viniendo pues en la cruz del Calvario, cuando dice, tengo sed, para que la escritura se cumpla. Pues en ese momento la copa que debería haber tomado la iglesia, que debería haber tomado Israel, que debería haber tomado la novia, pues se la toma el novio, haciéndose maldición por nosotros, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros.
y pues clavándole en la cruz para que cada uno de nosotros sea salvo. Y no solamente eso, sino que por la misma ley de la palabra, por la misma Torah, pues ninguna mujer podía volver con su primer marido después de haberse ido con otros. Pero vemos cómo Jesucristo muere para pues darnos ese lugar de que como novios podamos casarnos otra vez con Él. Y pues Él hace de que nosotros podamos casarnos porque Él resucita y nos viene a tomar. Si eso no es amor, si esa no es una historia de amor, no sé qué es. Eso es para mí la mejor historia de amor. Y pues entender, ¿no? Que si tenemos ese amor, ¿cómo no pues podemos ahora matar a todo viejo hombre? ¿Cómo no vamos a poder con su ayuda? Si Él ya ha hecho todo esto por nosotros y Él promete cambiarnos el corazón. Creo que en este día nos está diciendo que Él quiere venir y darnos pues su Espíritu Santo para cambiarnos, porque pues de qué manera más nos puede demostrar que nos ama. No hay mayor amor que este. Y como dice 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y creo que en este día pues estamos entendiendo precisamente eso, que no hay mayor amor que este, que el amor que Jesucristo ha tenido por nosotros, que habiendo cumplido todo, pues ha hecho todo esto por nosotros. Qué mayor amor que este. Entonces, si nos ha dado todo esto, ¿cómo no vamos a poder pues matar al viejo hombre si nos ha dado además su Espíritu Santo? No conforme solamente con haber muerto, nos manda el poder para que pues por medio de la gracia podamos cumplir la ley, para que pues ahora tengamos todo completo, que tengamos al Mesías, que tengamos a Yeshua, que creamos en Él, pero que además podamos guardar sus mandamientos. La palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo sé que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo pues vamos a poder matar a todo viejo hombre. Pero bueno, pues yo creo que ya llegamos al finalcito. Nos falta un poquitín, pero pues vamos a ir orando, porque creo que esto es bien importante y que este tiempo pues tengamos esa nueva vida en Cristo y que podamos nosotros ser diferentes. Si Él ha podido amarnos a ese punto, pues el día de hoy yo sé que Él va a hacer tantas cosas con cada uno de nosotros que nos va a ir transformando. Solo es cuestión de que nosotros queramos, porque Él lo va a hacer. Ahí donde están. Entonces les pido que agachen las cabecitas y le digamos, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche, papito amado, hemos visto, Señor, lo que dice tu palabra y hemos entendido, Señor, que tú de verdad, papito amado, nos muestres una serie de cosas. Papá, reconocemos el día de hoy que todavía tenemos al viejo hombre, papá. Tenemos cosas que no te agradan, papá. Cuando vemos, Señor, tus escrituras, vemos tu palabra, a veces nos damos cuenta que de verdad nuestro corazón está entenebrecido, que nuestra mente está enturbiada, Señor, que no tenemos pensamientos de bien, que hemos perdido tantas cosas, papá, porque muchas veces, Señor, nuestro pensamiento está en otro lado, porque muchas veces, papito amado, hemos estado, Señor, pensando en cosas que no van. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, papá, porque tú, Señor, sabemos que tú puedes transformarnos, papá. No quisiéramos, Señor, que nuestro viejo hombre tome, Señor, el lugar de nosotros, que vuelva a vivir, Señor. Hoy día te pedimos que nos enseñes, Señor, a matar todo ese viejo hombre, Señor, que tenemos, ese viejo hombre viciado, Señor, con muchas cosas. Hoy día, Señor, te pedimos aún que nos reveles, Señor, en qué áreas de nuestras vidas, Señor, todavía tenemos ese corazón viciado. Tenemos, Señor, ese corazón que hace cosas malas, papá. ¿En qué áreas de nuestra vida, Señor, todavía te fallamos? No hacemos tu voluntad, papá. Nos falta tanto en manera de pensar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nos renovemos, que renovemos nuestro entendimiento cada día. Y nos falta, papá, porque hay muchos días, Señor, en que nuestro entendimiento no es renovado. Nos molestamos tan rápido, papá. Somos rápidos en airarnos. Somos rápidos, Señor, en salir. Somos rápidos en hacer las cosas de la carne, Señor. Y no somos, Señor, personas que deberían hacer las cosas como a ti te agradan, papá. Te pedimos, Señor, que hoy quites de cada uno de nosotros aún el corazón entenebrecido. Muchas veces, Señor,
detrás de la lascivia, detrás de la pornografía, detrás de todo. Nos hemos vuelto insensibles, papá. Hoy ya lo reconocemos, Señor, que hemos perdido toda sensibilidad de tu Espíritu Santo. Ya no reconocemos, Señor, no tenemos la vista, Señor, no tenemos, papá, no tenemos tus oídos, papá. Te pedimos perdón, Señor, por habernos vuelto insensibles. Aún, Señor, por habernos vuelto incrédulos, papá. Te pedimos el día de hoy, Señor, que nos devuelvas toda la sensibilidad, que nos enseñes, Señor, a buscarte de todo corazón, que nos vuelvas, Señor, a nosotros esa sensibilidad para sentir tu llamado, para hablar lo que tú tienes, para ver, Señor, lo que tú ves, para oler y aún tocar, Señor, lo que tú quieras, papá. Que no seamos gente, Señor, solamente de estas 3 dimensiones, sino que podamos ver la dimensión del Espíritu también, papá, y te podamos hacer caso, papá. Que todo viejo hombre el día de hoy, Señor, muera. Todas las necedades que pensamos, que hacemos, papá, que el día de hoy acaben, papá. Que hoy podamos de verdad despojarnos de la vieja naturaleza. Hoy, Señor, me despojo de este viejo yo, Señor, de este viejo hombre, de la vieja Amparo. Digan su nombre y me despojo del viejo, de la vieja Amparo, de la vieja, de lo que esté, se llamen, díganlo. Papito amado, ayúdame, Señor, a seguirte y no quiero quedarme solamente así, Señor, sino vestirme de ese nuevo hombre, Señor, creado según tú, Señor, según tu Espíritu Santo, papá. Ayúdame a vestirme de nuevo, Señor, con ese Espíritu Santo precioso, papá. Te pido, Señor, que en este tiempo me enseñes a caminar conforme a ti. Que de verdad estas palabras, Señor, entren en la profundidad de mi ser y aprenda yo a quitar, Señor, toda amargura. Hoy, Señor, te pido aún que me pongas, Señor, en el corazón las cosas de que debo hablar. ¿A quién debo decir, papá? Ayúdame porque no quiero cometer errores, pero estoy cansado, Señor, de hacer mi voluntad, de hacer las cosas como a mí se me antojan. Lo pongo delante de ti, Señor, pongo delante de tus manos, Señor, todas las cosas que voy haciendo, diciendo, Señor. Y te pido, papá, que en este tiempo tú me enseñes, Señor, a vivir y revestirme de ese nuevo hombre, creado según Dios, papá. Ayúdame a ser diferente, papá. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, en todo momento y en todo lugar. Ayúdame, Padre Santo, en este día. Yo no quiero, Señor, seguir viviendo como hasta ahora, como el viejo hombre, papá, sino que quiero, Señor, hacer tu voluntad con tu poder, hacer las cosas que a ti te agradan, hacer, Señor, tu voluntad, Padre Santo. No voy a poder, Señor, si no es con tu ayuda, Señor. Y hoy te pido que me revistas, Señor, de tu Espíritu Santo, para que esa nueva persona, Señor, creada según Dios, empiece a caminar, Señor, haciendo la voluntad del Eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por este día. Gracias por todo lo que tú vas derramando en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que esa unción preciosa, Señor, se derrame sobre cada uno de nosotros. Y que podamos entender, Señor, despojarse del viejo hombre. Que podamos dejar ir, Señor, todos los vicios pecaminosos. Y que tú nos ayudes, Señor, a caminar, a hablar, a pensar, a tener ese corazón conforme a ti te agrada, papá. Gracias, Padre Santo, y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, óigame bien, demonios inmundos, toda hueste de maldad, todo gobernador, toda potestad, todo gobernador de la región celeste, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te atamos y te echamos fuera, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Óigame bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo. Te atamos y te echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Sueltas mi casa, sueltas mi vida, sueltas mi familia en el nombre de Jesús. Oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo, todo hombre fuerte, sales ahora. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. En el nombre de Jesús, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras familias, suelta nuestra casa en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús.
Y en el nombre de Jesús también, papá, atamos a todo demonio inmundo que ata mi inconsciente, la línea de represión, mi hipotálamo y mi bien, Hashatán, tú que has tenido mi mente, en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, sales ahora, en el nombre de Jesús, tengo la mente de Cristo, todo argumento, toda fortaleza, cae en el nombre de Jesús, se va al abismo en el nombre de Jesús. Tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Yeshua, tengo la mente de Jesucristo. Tengo su mente, Señor, tengo tu mente, papito amado, y contigo, Señor, voy a caminar diferente, Señor. Contigo voy a ser, Señor, con las cosas que quiero hacer, papá. Solamente contigo, papá, no voy a caminar solito, papá. Ayúdame, Señor, a caminar, amado Espíritu Santo, que cada día, Señor, yo pueda caminar contigo ahí, amadito Espíritu Santo. Te pido, Señor, en este día, que tú me llenes, Señor, que sea transformado para ser un nuevo hombre, Señor, y pueda caminar, Señor, abrazadito de ti, lleno de ti, Señor. Que este corazón entenebrecido, que esta mente entenebrecida, que este corazón duro, Señor, sea transformado en un corazón de carne, en un corazón que te teme, en un corazón que te sirva. Que mi mente, Señor, sea transformada, papá, y mi lengua, papá, hoy que esté, Señor, a tu servicio y no esté inflamada por el infierno, Señor. Hoy te pido, Señor, esa transformación total. Te pido, Señor, que me ayudes, papá, que así, Señor, como lo ha hecho Moisés, Señor, y ha podido, Señor, salir de Egipto, yo pueda salir, Señor, de toda la carne, de toda la Babilonia, papá, como viendo al invisible, Padre, porque hoy veo, Señor, tu gloria. Hoy veo, Señor, que contigo puedo, Señor, y aunque el desierto parece, Señor, tenebroso, Señor, yo entiendo, Señor, que contigo todo lo puedo, papá, porque estoy viendo, Señor, al invisible, no en mi fuerza, Padre amado, sino en la tuya. Hoy veo, Señor, tu poder, y por fe, Señor, empiezo a caminar contigo, Señor. Por fe, Señor, empiezo en el nuevo hombre, papá. Por fe, Señor, voy a caminar, Señor, con una nueva manera de vivir, Señor. Y sé, Señor, que contigo voy a seguir, papá, porque mi propósito, Señor, ya no es agradarme a mí, sino agradarte a ti. Abrazaditos vamos a caminar, abrazaditos vamos a ir, Señor, por donde tengamos que ir. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la victoria es para ti, Señor. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestro amado papá. Contigo, Señor, todo lo podemos, Señor. Te pedimos, Señor, en este día, que tú nos agarres, Señor, que tú tomes, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que tú nos enseñes, Señor, a caminar. Sabemos que contigo, Señor, vamos a ir y vamos a ser más que vencedores, papá. A partir de ahora, Señor, no nos va a importar, Señor, lo que diga la gente, Señor, ni lo que diga nuestro corazón, Señor, sino que nos va a importar lo que digas tú, papá. Nos va a importar, Señor, lo que tú pienses de nosotros. Padre amado, te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú hoy nos transformes. Transforma nuestra vida, transforma todo nuestro ser, Señor. Que el día de hoy, Señor, podamos dejar toda atadura, Señor, y todo aquello, Señor, que no hemos podido dejar, Señor. Hoy te pedimos una transformación, Señor, que sea arrancado de raíz, papá, que ahí de la profundidad empiece a salir, Señor, y sea tirado, Señor, porque sabemos que tú tienes palabras de vida eterna, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes ahí, Señor, palabras para nosotros, papá. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, papá. Hágase tu voluntad. Que en mi vida, Padre, se haga tu voluntad. Que el diseño, Señor, que está hecho conforme a ti, Señor, se haga, Señor, en mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a ir conforme a tu propósito. Que me ayudes, Señor, a ser transformado, Señor, en esa persona que tú tienes planeada desde la eternidad, Señor. Te pido ser, Señor, esa persona transformada. Y hoy creo que contigo puedo,
puedo, Señor, que contigo estoy abrazadito y voy a lograrlo, papá, porque hasta ahora solo no he podido, Señor, pero contigo, Señor, lo voy a poder, Señor. Contigo vamos a ir, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como viendo al invisible, papá. Por la fe, Señor, camino contigo. Por la fe, Señor, me animo, Señor, me animo a hacerlo, papá, porque hoy entiendo que es lo mejor, papá. Te pido, Señor, que este viejo hombre, que esta vieja naturaleza no resucite más, que yo pueda ser, Señor, conforme a tu diseño, Señor, y que todo lo que haga, papá, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Maneja mi lengua, Padre. Papito amado, una de las cosas, Señor, que no he podido cambiar, Señor, es mi lengua, papá. Y hoy te pido, Señor, que esta lengua, Señor, sea transformada. Cambia las intenciones de mi corazón, Señor. Cambia esas pasiones. Cambia las intenciones de mi corazón, Señor. Cambia esas pasiones, papá. Cambia este corazón duro por uno de carne, papá. Uno que te sirva, uno que te tema, uno que haga tu voluntad. Y que esta lengua, Señor, no sea inflamada por el infierno, sino que mi lengua, Señor, hable con gracia sazonada. Que hable, Señor, alrededor, Señor, a mis hermanos con gracia, papá, sabiendo que tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Papá, te pido, Señor, en este día que tú me llenes, Señor, de tu unción, me llenes de tu poder y que juntitos podamos caminar. Te entrego, Señor, toda mi casa, mi vida, Señor, todo mi ser, Señor, espiritual, mi cuerpo, Señor, y te pido esa transformación que pueda llegar, Señor, a tu estatura, a la altura, a la anchura, a la profundidad de Jesucristo, que yo pueda ser, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu diseño, Señor. Yo pueda estar allí, Señor, que pueda estar, Señor, en el tiempo que tú vengas, Señor, sellado, papito amado, con tu Espíritu Santo, para el día, Señor, para el día de la redención, papá. Yo no quiero perderme ese día, Padre. Yo no quiero perderme, papá, ese día. Séllame, papá, con tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor, lléname, transfórmame, papá, para que en ese día, Señor, yo pueda estar contigo. Yo pueda estar, Señor, ahí en ese día, Señor, agradándote. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Papito Santo, por todo lo que tú haces en mi vida. Te agradezco, Señor, por este tiempo precioso. Y bendigo, Señor, a cada una de las personas que nos están escuchando, papá. Gracias, Padre Santo. Toca, Señor, a cada uno de ellos. Tócalos, Señor, ahí donde están. Llénalos de tu presencia. Te agradecemos, Padre amado. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Y cubrimos, Señor, con tu preciosa sangre a toda nuestra familia, Señor, a cada una de las vidas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre, gloria. A su gloria. Bolivia es de Cristo. Amén. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre amado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Amén. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa y pues seguramente muchos se han estado preguntando dónde está mi mamá. Bueno, pues está un poquito delicada, pero el día de mañana pues ya va a estar con nosotros y pues decirles a todos ustedes que también oren por ella y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo de cada personita que está ahí, pues vamos a despedirnos de todas las personas. Ahí tenemos a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Familia Gómez Quispe. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana en Jesús. Bendiciones. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. También ahí tenemos a la familia Murillo Ayala. Bendiciones. Bueno, pues bendiciones ahí también a la familia, pues a la familia Mayán Orquis, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, hermanos, Dios les bendiga grandemente, buenas noches.
En Jesús, bendiciones también a Melvi, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Pues a toda la familia Maya, bendiciones. Bendiciones también ahí a mi hermana Carola, a toda la familia Bela Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito. Muchas Jesús. Bendiciones en Jesús. Bendiciones Natalia, Asbel, ahí a Luciana, Connie, que Dios les bendiga. Bendiciones en Jesús. Bendiciones también ahí pues a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermana Parito. En Jesús, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. A la familia Lima Guayas, muchas bendiciones. A la familia Paredes Guayas, a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí para cada una de las familias que están con nosotros. La familia López Tito, bendiciones. Bendiciones para Freddy, también bendiciones. Ahí para Luis, bendiciones también para toda la familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones. Bendiciones, tía Lucy, bendiciones, tía Hilda, bendiciones ahí también pues a cada una de las personitas que están allá, tío Lucho, tío Lido, tío Cocolizo, que Dios les bendiga. A toda la familia Coca-Cola, bendiciones, muchas bendiciones mis hermanos. A la familia Choque González también, a la familia Cayaguara, pues a todos ellos también muchas bendiciones. Bendiciones también pues ahí a cada una de las personitas que están en La Paz. Allá tenemos a Tatiana, a la familia Jata Cosío también bendiciones. Bendiciones a Helen Pérez, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga mis hermanos. Muchas bendiciones a todos ustedes, a mi hermana Blanquita también bendiciones. A todos los que pues nos están sintonizando ahí en Cochabamba, bendiciones mis hermanos. Bendiciones también pues ahí en el extranjero, que Dios les bendiga mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.